¿Me dejáis que dedique el programa a un amigo? ¿Puedo saludar? Claro, hombre. ¿Puedo? ¿Sí? Es como si estuvieras en tu casa. Por supuesto. Claro, en nuestro podcast. Pues quiero saludar y dedicarle el programa a mi amigo Rafa. No es la primera vez que le saludo en la radio y el pobre siempre acaba diciendo que exagero lo que dice, pero bueno, quiero saludar y dedicarle el programa a mi amigo Rafa. Os voy a contar por qué. Hoy hablamos de la Antártida. Pues mi amigo Rafa estuvo en la Antártida. Juraría que en la base Juan Carlos I, a lo mejor me equivoco. Hay 2 bases españolas allí, él estuvo unas semanas allí en la Antártida. Y nos decía que hay un pingüino en la Antártida que puede llegar a medir 1,70 m, el pingüino emperador. No sé si esto es verdad o no. Bueno, si es el emperador, pues claro, sí, es más alto, ¿no? Los demás son El los pingüino súbditos. gasoles. Ese es, sí. Que puede llegar a medir 1,70 m, entonces, claro, nosotros bromeábamos con que te cruzas con el pingüino por la calle y te da las buenas tardes, o te tomas un café con él. Creo que es bastante agresivo. Se hizo una foto con ellos, pero muy lejos. O sea, que había unos pingüinos ahí pequeñicos, pero no sabías. O te gana un 1 contra 1 a baloncesto. Por ejemplo. El pingüino de 1,70 tiene que dar pone unos un tapón. aletazos como un... Sí. Vamos, Picasso ese, que te el deja jefe, loco. ¿no? El jefe de la fauna. Sí. Así que nada, la dedicatoria queda para mi amigo Rafa. Y si alguien ha visto alguna vez, por favor, un pingüino de 1,70 m, que es un auténtico mindfax, que nos lo escriba en redes sociales o nos lo diga de alguna manera, ¿vale? Rafa me va a matar. Pero venga, empezamos mindfax. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuánto puede medir un pingüino de la Antártida. Altura, Alberto Espinosa, ¿en cuánto andamos? ¿Por encima del pingüino? ¿La mía? Sí. 1,77 o así, sí. Un poco más que un pingüino. Un poquito más o menos. Me Sí. meto una hostia, me Sergio arranca la Cordero. cabeza. A ver, Sergio Cordero, altura. Hombre, yo soy un poquito más alto que el pingüino, Sí. pero vamos, no mucho más tampoco. Depende si está crecidito o no. Ya, estás por encima. Jesús Callejo, altura, ¿se puede saber? Yo sería el base en el baloncesto, 1,69. 1,69. Pues estás ahí, ¿eh? Pues podrías tener la altura del pingüino emperador. Miraré a los ojos al pingüino. Servidor también por encima, 1,89, mirando por encima del pingüino. Ya tenemos quinteto titular con el cual, Sergio, vamos a hacer buenas acciones. Todas las canastas que metamos en este partido van destinados a un buen fin. Pues en efecto, nosotros 4 y el pingüino, que será nuestro playmaker, pues harán que todas las escuchas de nuestros oyentes y aquellos comentarios que nos dejen en sus plataformas de podcasting vayan a la buena acción que estamos realizando en esta fase de la temporada, que es mandar dinero y ayuda a los afectados por el terremoto tan terrible que sufrieron Turquía y Siria. Y os recordamos además que por cada comentario que nos dejéis en nuestro Twitter, @mindfax_, en las plataformas como Spotify, como Apple Podcast, como iVoox, en todos aquellos sitios donde podáis dejarnos un comentario, añadiremos 1 kilo más a esta donación para los afectados por los terremotos. Dicho todo esto, arrancamos el partido. Hoy en Mindfax hablamos de pingüinos, sí, pero sobre todo de la Antártida. Porque Jesús, hoy todos sabemos que allá por la zona sur del planeta hay un... Si miras el mapa mundi, hay un borde blanco que recorre todo el sur, que debe ser enorme pero muy finito, porque siempre sale muy finito, pero luego cuando lo ves en el globo terráqueo ya todo unido, es un buen bicho de hielo enorme, que yo no sé cuándo descubrimos que estaba ahí, porque realmente circular por ahí no vamos mucho. Lo descubrimos tarde. Sí, la verdad que es un buen cacho de hielo. Sí. Tan cachazo de hielo que si algún día eso se derrite, y va camino de derretirse, porque las temperaturas en el polo sur son siempre mucho más rápidas, ¿no? Van aumentando mucho más rápidas que en el resto del planeta. Si algún día se derritiera todo ese casquete polar austral, ¿sabes cuánto subiría el nivel del mar? 1,70 m. Sí, casi. 60 salva. metros. 60 metros. Si sube 60 metros, sí, porque de hecho, fíjate, la mayor reserva de agua dulce, el 80% de toda la reserva de agua dulce del planeta está en la Antártida. Entonces, esos 60 metros arrasarían todo. O sea, eso sí que sería una especie de crisis ecológica tremenda, porque no solo anegaría archipiélagos, sino, en fin, todos los países que fueran costeros, pues desaparecerían. O sea, tendríamos una nueva concepción de lo que son los continentes, los 6 continentes oficiales. Ya sabéis que la Antártida sería el 6º continente.
y no sería ni el más pequeño ni el más grande. De hecho, está considerado el cuarto continente más grande. Pero sí que tiene una serie de características esa masa de agua, que por cierto, esa masa de hielo, que a diferencia del Polo Norte, ojo, debajo, si escarbáramos un poco hasta esos 4 kilómetros de espesor de media, que tiene 4 kilómetros de espesor, a día de hoy, dentro de mejor de 50 años ya no tendrá ese espesor, estamos hablando de 2 masas terrestres que hay debajo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta porque debajo se está estableciendo ahora la teoría de que podría haber continentes muy prehistóricos, evidentemente, que luego con el hielo pues quedaron totalmente ocultados. Pero lo que sí se sabe, por distintas prospecciones geológicas que se hicieron, sobre todo a partir del año 1958, con el Año Geofísico Internacional, es que hay 2 masas de tierra ahí muy potentes. Pero claro, este continente tiene unas características muy singulares, ¿no? Aparte de las dimensiones. Es que es el continente más seco, es decir, apenas llueve. Es el que más viento tiene, estamos hablando de 320 kilómetros por hora. 320. 320. Es el más frío, Sí, atento, claro. porque la temperatura más baja se ha detectado, además hace relativamente poco, menos 98,6 grados. Bueno, en Huesca O sea, están ahí, ¿eh? No te creas que Sí, Teruel- bueno, sí. Llévate una chaquetita. Eso. Sí, una rebequita, ¿no? Es el más alto como continente, ¿no? De los demás continentes. Es el más deshabitado. Estamos hablando siempre de según qué temporadas, pues estamos hablando entre 1.000 y 4.000 habitantes, evidentemente casi todos científicos. Y también es el más desierto. Prácticamente el 90% de su superficie es desértica. Así que bueno, todo eso le da una singularidad, le da unas características y por supuesto alberga muchísimos enigmas. Ya sabéis que a mí me gusta hacer juegos de palabras. La Antártida realmente tiene muchos misterios que te dejan helado. Entre ellos, madre mía, hemos puesto el listón alto. Entre ellos, ¿por qué la Antártida se llama Antártida? ¿Por qué este nombre? ¿Quién se lo puso? Buena pregunta. Estaba esperando que me la hicieran. No, porque es verdad, hay mucha gente que lo llama el Ártico y la Antártida, vale, bien. ¿Y de dónde viene? Sí. Bueno, pues casi siempre hay que tirar del mundo griego, ¿no? Y sería una palabra griega. Antárticos. Antárticos, que significaría algo así como el opuesto al Ártico, con lo cual tampoco nos dice nada. Ya. En fin, ya sabemos que la Antártida es lo opuesto al Ártico, ¿no? El polo sur y el polo norte. Vale, perfecto, viene de opuesto al Ártico. ¿Y qué significa el Ártico en el vocabulario griego? Lo que significaría, que vendría de la palabra árticos, significaría de la osa. Con lo cual esto ya nos pone un poco en aviso. Es decir, si es lo opuesto al de la osa, ya sabéis que en el Polo Norte, la referencia, cuando los marineros lo saben bien y las brújulas lo saben bien, hay una referencia que te marca el norte, pero cuando tú no tienes brújula y observas el firmamento, vas a una constelación, que es la Osa Menor. Bueno, pues en el palito del carro de la Osa Menor, esa es la estrella polar. Por lo tanto, significaría ese Antárticos opuesto a la Osa, es decir, opuesto al otro polo, que sería el polo norte. Por lo tanto, eso es lo que significa el polo sur. Así que nos tendríamos que ir ahí Antárticos, significaría Antártico, la Antártida, sería lo opuesto a la Osa Menor, por lo tanto, es pues las antípodas, Claro, básicamente. Pero antes has dicho algo que me hace pensar. Has dicho que la Antártida se descubrió bastante tarde para lo que es nuestro conocimiento científico, por lo cual deduzco que los griegos lo único que estaban haciendo era establecer un teórico lugar antiártico, el opuesto. Algo tiene que haber. Si arriba hay esto, Sí. abajo tiene que haber otra cosa. Claro, exactamente, sí, porque a ver, lo que es el Ártico, bueno, no es continente, como bien sabéis, sino que, bueno, el Ártico lo componen ahora multitud de países, ¿no? Está desde Alaska, Laponia, en fin, parte de está Groenlandia, en fin, el Ártico son muchas cosas, el Ártico ya se sabía, ahí estaba, pero, y esto viene bien incluso por lo de los mapas también cartográficos, siempre ha existido, cuando uno hacía una composición del mundo conocido, existía lo que se llama el horror vacui, es decir, sabíamos ya más o menos los continentes, poco a poco se iban descubriendo, sobre todo los mapas más importantes es cuando ya se había descubierto América, y se van colocando. Entonces el Ártico se colocaba en todos esos mapas. El Antártico no se había descubierto oficialmente, digo oficialmente porque luego hay muchas teorías, pero por ese horror vacui, es decir, por ese miedo al vacío, lo que hacían los cartógrafos, fueran alemanes, fueran franceses o fueran de mallorquines, colocaban una terra incógnita australis, es decir, en ese lugar había algo incógnito que no sabía muy bien qué era, pero ahí lo colocaban. Eso no quiere decir que lo conocieran. Es decir, se intuía que por simetría, si en el Ártico había hielo, en el sur también tenía que haber hielo. No sabían si era un continente y no sabían, por supuesto, las dimensiones.
Y los primeros avistamientos, aquí hay que volver a echar pecho, ¿no? En cuestión de descubridores españoles, se suele atribuir a Gabriel de Castilla, que en uno de los barcos, él salió con 3 barcos desde el puerto de Valparaíso en Chile, iba buscando corsarios, pero bueno, al final ya sabéis, la tormenta le desvía y él ve unas tierras, lo que serían unas islas, en fin, cubiertas de hielo, en la latitud de 64 grados sur, que más o menos se sabe ahora que corresponderían al archipiélago de la Shetland del Sur, que forma parte de uno de los piquitos que tendría la Antártida. Bueno, pues sería el primero. De hecho, de las 2 bases españolas te he citado una, ¿no? Que es la base de Juan Carlos I, que vamos a ver lo que durará este nombre de Juan Carlos I, pero la otra base es la de Gabriel de Castilla, ¿no? Que estaría precisamente en la isla de Excepción, dentro Qué gran nombre. La isla de Excepción. La isla de Excepción. Soy muy de dentro ese del sitio. archipiélago de la Shetland. Sí, porque para que veas. Es que, bueno, toda la etapa y los vericuetos y las aventuras y las desventuras del descubrimiento paulatino de las distintas tierras que componen este continente de la Antártida, bueno, tiene muchos sinsabores. Pero bueno, vamos a hacer caso a la historia oficial. En 1603, Gabriel de Castilla vería, bueno, lo que sería un piquito de lo que luego se convertiría en la Antártida. Y poco a poco ha habido nuevas exploraciones. Ya sabes que los ingleses siempre empiezan a hablar de James Cook. James Cook es el primero que circunnavega la Antártida alrededor de 1722. También hay otra fecha que hablan de 1776, que yo creo que es la más correcta. Pero la circunnavegan, no llegan hasta allí, ¿no? No saben muy bien un poco qué dimensiones tiene. Y tenemos que ir hasta bien entrado el siglo XIX para empezar a encontrar por decirlo así, como las primeras exploraciones fiables, ¿no? De lo que existe en la Antártida. Exploraciones que tanto el capitán William Smith, que en 1819 descubre lo que sería esta isla de Excepción, además le va poniendo nombres, ¿no? Las islas que va descubriendo, Decepción, Smith, como no, él es el capitán Smith, pues ya sabes, el nombre no falla. La isla del Rey Jorge, pero bueno, estamos hablando un poco de los extremos de la Antártida, y esto es en 1819. Luego ya a partir de 1820, 1821, aquí ya se dividen un poco la autoría, ¿no? Y el mérito. Estamos hablando de un mercader británico, también se habla de un explorador, un científico ruso, también de un cazador de focas estadounidense, da igual. El hecho es que es a partir de 1820, fijaros qué tarde, cuando ya se empieza a tener un control y sobre todo un dominio territorial de lo que puede ser la Antártida. Pero, como sabéis, en la Antártida al final no se descubre, o sea, no se llega hasta el Polo Norte, hasta el Polo Sur, hasta que se hace la famosa expedición de Amundsen y la de Scott. Scott no llega, bueno, llega, pero llega más tarde, al final llega 34 jornadas más tarde, pero ese 14 de diciembre de 1911 es cuando Amundsen, el noruego, se atribuye el mérito de decir, hasta aquí ya sabemos dónde está ese Polo Sur. Cuidado, geográfico, que luego lo comentaremos porque hay 3 polos sur diferentes, ¿no? O sea que fijaros que a pesar de que se intuía en los mapas cartográficos, luego os comentaré porque para mí son de los misterios, son eso que se llama ANOPAR, ¿no? Son como objetos fuera de su tiempo, cuando aparecen mapas del siglo XVI donde te describen el Antártico o la Antártida, pero desprovista de hielos, lo cual todavía es mucho más enigmático, porque puedes decir, bueno, a lo mejor alguien llegó allí y bueno, pues hizo o lo delineó, hizo algo parecido a lo que podía ser lo que él vio. No, si encima está desprovista de hielos y encima se descubre que hay 2 masas de tierra por debajo de ese bloque de hielo, bueno, el conocimiento ya no es casual, es como si hubiera una información privilegiada. Bueno, pues hay varios mapas, incluido el del Piri Reis, que posiblemente sea el más conocido, de 1513, donde se habla de muchos elementos que luego, posteriormente, se han ido descubriendo, pero a partir del siglo XIX y sobre todo a partir del siglo XX, con esta expedición del Año Geofísico Internacional, donde ya se van descubriendo muchas cosas. Entonces, bueno, llama mucho la atención porque volvemos a entrar en ese mundo de los misterios que tanto nos gusta. Es decir, esos mapas son evidentes. Algunos los podemos explicar por esto que decía, ¿no? De la simetría por el olor vacui, porque si existía algo en el norte, tiene que existir algo en el sur. Pero es que luego hay tantos detalles, en fin, hay elementos como el mar de Ross o el mar de Weddell, que ya aparecen descritos en nuestros mapas, que nos hacen sospechar que o tenían una intuición tremenda, como le pasó a Julio Verne, o realmente estaban copiando mapas anteriores donde ya se describía que había un continente.
continente, y que era un continente pues con muchas posibilidades en cuanto a no solo a la fauna que acabamos de comentar, porque no solo hay pingüinos, sino que, en fin, te encuentras ahí focas y todo tipo de animales, incluso las ballenas azules. Por cierto, una pregunta de cultura general, que casi siempre esto lo preguntan en los concursos de televisión, ¿no? Pregunta de Trivial. A ver. Pregunta de Trivial, porque te dice, bueno, pero ¿hay osos en el Polo Sur? No, los osos solo están en el Polo Norte. Y en el Polo Norte lo que nunca vas a encontrar son pingüinos. O sea, que para que veas un poco que es una referencia muy buena. O sea, pingüinos al sur, los osos polares al norte. Si hay osos de 1,70 m en el norte, habrá pingüinos de 1,70 m en el sur. Y los osos de 1,70 m, ahí sí que los hay. Más de 1,70 m y demás, sí. Así que, bueno, básicamente, de una forma muy resumida, sería esto, y luego si queréis entramos un poco en ese, para mí, uno de los misterios más apasionantes, por qué en esos mapas del siglo XVI aparece descrita la Antártida no como una masa informe, sino también como dos masas muy concretas de tierra sólida, lo cual nos indica que fueron descritas y dibujadas antes de que el hielo inundara aquello. Pero aquí entramos en otra de esas cronologías imposibles. Cuando se empieza a cubrir de hielo de esta forma, se sabe que fue como mínimo hace 10.000 años. Entonces, ¿qué cartógrafos había en aquella época, hace 10.000 años, para que pudieran hacer esto? Podemos alegar que era chiripa, podemos alegar que es imaginación, podemos alegar que es una mera casualidad, o podemos alegar que en algún momento, en algún caso, sí que hubo algún tipo de mapa ancestral donde se pudo haber recogido información, como que son las hipótesis de algunos historiadores, incluso de algunos investigadores, vamos a llamarlo de lo insólito, donde especulan que hubo una especie de civilización madre y que esa civilización madre pues sí conocía la ubicación y además las costas y los distintos mares que conforman lo que ahora es la Antártida, que por cierto tiene hasta volcanes activos, y uno de los volcanes activos, que es el Erebus, tiene un cráter con magma activo, me refiero. Entonces, en fin, tiene tantas curiosidades, a veces tantas incongruencias, que llama mucho la atención, desde luego. Pero una cosa que has dicho que me ha dejado loco, has dicho que hay 3 polos sur, yo conozco 2, pero el tercero no. Sí, bueno, estaría el polo magnético, el polo sur geográfico, que no es lo mismo, y luego estaría el polo sur ceremonial. Esto es muy interesante porque es un monumento internacional donde se pueden encontrar las 12 banderas de los primeros países que firmaron el tratado, que luego creo que Sergio nos lo comentará. Está la base Amundsen Scott, y es es un pequeño, yo he visto las fotos, es una esfera metálica que está encima de un pedestal, pero está, pues eso, a unos 180 metros de lo que sería el polo sur geográfico. Pero aquí se da una característica, porque se cambia esta esfera metálica, se va cambiando cada año. Cada año nuevo se cambia. ¿Por qué? Porque la capa de hielo se va moviendo unos 10 metros por año. Entonces hay que ir recorriendo, arrastrándola. Claro, arrastrándola. Luego, fíjate, la distancia que existe entre el polo sur geográfico y el polo sur magnético, ¿sabes qué distancia hay de uno a otro? ¿Cuánto? 2.860 kilómetros. 2.860 kilómetros. Porque es que el polo sur magnético, igual que pasa con el polo norte magnético, se va desplazando. Sí, el geográfico, en teoría, siempre está en el mismo lugar, ¿no? Siempre está relacionado con el punto donde corta el eje con la rotación del planeta, y es el que llega a Amundsen en 1911, ¿de acuerdo? Pero el polo sur magnético, que es el que corresponde a uno de los dos puntos donde nace el campo magnético, el otro punto evidentemente sería el polo norte, pues estaría situada además en un sitio concreto actualmente, ¿no? Un poco, que sería en ese monte Erebus, en ese volcán activo. Pero es que por la deriva polar, que hay mucha gente que lo desconoce, por la deriva polar, se está desplazando hacia el noroeste, este polo sur magnético hacia el noroeste, y se está desplazando entre 10 y 15 kilómetros al año. ¡Qué barbaridad! O sea que, tengo que decir que, bueno, lo del polo norte magnético es peor. Bueno, peor digo, en cuanto a la deriva, ¿no? Porque se desplaza unos 40 kilómetros al año. Sí, a la teoría de que se van a acabar dando la vuelta uno con otro, ¿no? Como sigan así. Bueno, de hecho ya ha habido varios desplazamientos, ha habido varias inversiones de los polos magnéticos, ¿no? Ha habido un montón de ellas. Bueno, la última es verdad que fue hace 750.000 años, pero si eso ocurriera, sí que generaría una serie de catástrofes
muy evidentes, ¿no? Pero que ya ha habido varias, en los últimos 85 millones de años, ha habido más de 100 cambios de polaridad en este sentido. O sea, que no ha sido tan infrecuente dentro de lo que es la vida planetaria, no tanto en la vida desde que el Homo sapiens estamos aquí viviendo y sufriendo las penalidades muchas veces de estos cambios climáticos. Pues nada, una lista más a las cosas que nos van a acabar matando en un futuro, vete tú a saber si más o menos próximo. Yo estaba pensando, Espinosa, que tú imagínate organizar una expedición para ir a descubrir el Polo Sur, pegarte la panzada, llegar allí, empezar al hielo, encontrarte una isla, llamarlo Isla Espinosa si quieres, puedes poner el nombre que quieras, ¿vale? Llegar al Polo Sur ahí a menos, yo qué sé, 70, 80 grados y sacar la cerveza sin no poder brindar. Ya. Todas congeladas. Son congeladas, sí, vaya movida. Ya. ¿Tú crees que merece la pena? Pues se buscaría la forma, ¿no? Para calentar eso un poquito y que consiguiera textura líquida. O no es tan importante, nos quedamos en casa, ¿no? Y yo creo que ya... ¿Ir o no? No, ¿O no, beber ir. Cerveza? Beber cerveza sí. Ah, vale. A mí no me gusta, pero para ti sí. Luego por ti. Sí, a mí sí. Nos quedamos en casa. Bebiendo cerveza, vale, sí. Venga, eso. Me frío, mucho frío. Y que menos mal que la Antártida se descubrió oficialmente, como decía Jesús, tan tarde en la historia, que si llega a ser a finales del siglo XX, principios del XXI, Sergio, allá va todo el mundo, todos los constructores a construir, a poner ladrillo ahí uno sobre otro y la cantidad de sitio que hay ahí para hacer barrios nuevos, aparcamientos... Todo urbanizable. Harto urbanizable. Unos buenos chalés adosados. Se ahí. recalifica todo la Antártida. Sí, sí. La verdad es que sí, que hemos tenido suerte de que ha imperado la cordura por una vez en la historia de la humanidad y, bueno, a la maravillosa exposición que ha hecho Jesús, que yo haría este podcast solo por escucharle en vivo, tener ese privilegio. Qué exagerado. Poco más que añadir, simplemente por puntualizar y dar algún dato más geográfico. Pues recalcar que el continente es un continente muy grande. Es aproximadamente un 50% más grande que Europa, que sería aproximadamente también un 50% más grande que Estados Unidos. Eso en la masa deshelada, la masa terráquea que tiene. Si hablamos de cuando está cubierto de hielo, todavía es mucho mayor. Entonces, pues estamos hablando de un auténtico continente gigantesco. 14 millones de kilómetros cuadrados. Sí, 14 millones. Europa tiene unos 10, pues aproximadamente un 40% más grande. Y teniendo en cuenta que este continente también formaba parte de la Pangea original y que se desgajó antiguamente, pues se le supone que tiene unos recursos infinitos, por así decirlo. Al menos tan grandes como podría tener toda Europa o la mitad de África. Es decir, muchísimos recursos minerales que en principio están salvaguardados porque, como he dicho antes, la humanidad por una vez se puso de acuerdo y pactó que nadie podía explotarlos en exclusiva y que nadie podía atribuirse la propiedad de la Antártida por el Tratado Antártico que se firmó en 1959, con los firmantes originales que fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, la Unión Soviética, dejando abierta la puerta a cualquier otro miembro de las Naciones Unidas que luego posteriormente se fueron adhiriendo. Y es una rareza dentro, como digo, de la historia de la humanidad. Además, hay que pensar que veníamos de abandonar el colonialismo en aquel momento, con lo cual las naciones pues estaban con una avidez territorial muy reciente y bueno, pues se llegó a ese acuerdo de colaboración y enfoque científico sobre un territorio que es altamente interesante y que nos puede marcar un poco el futuro de cuál sería una colaboración a largo plazo en otros territorios extraterrestres. Es decir, cuando lleguemos a la Luna, cuando lleguemos a Marte, pues aquí tenemos ya un embrión de cómo podría ser un tratado de colaboración entre todos los países que ha funcionado y que hasta ahora ha estado protegiendo este territorio tan interesante que nos ha dado tanta luz científica y que tiene todavía esos grandísimos recursos vírgenes, por así decirlo. Ojo que este acuerdo caducaría en el año 2040. Pues estamos ahora como para renovarlo. Sí, estamos ahora mismo en un momento complicado y un momento delicado. Esperemos que se limen asperezas y que lleguemos a un entendimiento un poquito mejor entre todos los países, porque podría no renovarse por interés de algunos, ¿no? Entonces, bueno, pues sería interesante que este Tratado Antártico, que posteriormente fue ampliado por el Tratado de Madrid o el Protocolo de Madrid, que se firmó en el año 1991,
pues prohíbe la explotación de recursos y minería y enfoca cualquier actividad dentro de la Antártida a puro pacifismo y puro desarrollo científico, lo cual, bueno, pues nos hace pensar que a veces que el ser humano puede llegar a entendimientos y puede hacer bien las cosas. Con lo cual, por esa parte sí tenemos que estar orgullosos. Dices que hay recursos naturales allí, minería. ¿Qué tipo de materiales podemos encontrar allí Pues debajo mira, del hielo? solo en carbón ya se supone, por lo que se ha estimado, que hay tanto carbón como en toda Europa y América juntos. Uy. Porque parece ser que hay en origen hubo unos bosques tremendamente exagerados que, bueno, pues han carbonizado. Uh-huh. Y solo en el ámbito del carbón, gas, petróleo, recursos de hidrocarburos, pues estaríamos hablando de 1/3, 1/4 parte de todos los del mundo. Entonces hay interés, y, por supuesto, tierras raras, todo tipo de mineral, hierro, gas natural, bueno, pues todo lo que ahora mismo cualquier corporación malvada puede desear, pues estaría allí, ¿no? En la Antártida. Si bien es cierto que tiene la protección natural de esos 2 kilómetros de hielo. Y bajando. Que, digamos, y bajando, que esa es la desgracia, ¿no? Bueno, pero sería una buena capa protectora para intentar enfocar en esos recursos. Pero sí es algo goloso y esperemos que la avaricia humana no rompa este buen entendimiento que han tenido hasta ahora las naciones para salvaguardar toda esa riqueza que pertenece a la humanidad, ¿no? Y al final es, yo creo, que el único ejemplo de tierra que existe, que es un condominio de toda la humanidad, ¿no? Que no corresponde la propiedad a nadie y que tiene un enfoque muy marcado en el ámbito científico, que es algo, bueno, para estar contentos. Sí, además en ese tratado de 1959, que esperemos que se renueve, sirvió precisamente para eso, para que no hubiera esas injerencias militares, expansionistas de determinados países como era Rusia y como era Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, anteriormente ya hubo intentos, ¿no? Con la operación Hype Jam y muchas historias, ¿no? Para intentar establecerse. Incluso también los propios nazis también intentaron establecerse allí en el año 1938. Luego, si hay tiempo, os comentaré ese tipo de aventuras. Pero como los 3 requisitos claros que especifica el Tratado Internacional que protege, ¿no?, la Antártida es, primero, no tiene que haber ningún tipo de actividad militar, descartado. Segundo, ningún tipo de extracción de minerales, porque efectivamente hay muchos minerales y entonces aquello sería un sin Dios. Y tercero, no puede haber ningún tipo de explosión nuclear allí, ni experimental ni de nada, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que sea, al final, toda la Antártida sea una cápsula del tiempo. Es decir, cada vez que se hace una prospección en algún lugar determinado, yo que sé, por ejemplo, en la tierra de la Reina de Maud, tú haces una prospección y a medida que vas bajando, esos 3-4 kilómetros de espesor, depende en qué zona de la Antártida estemos hablando, lo que estás encontrando a veces es eso, un tipo de fauna totalmente prehistórica. Acordaros un poco lo que ha dicho Sergio, hace 60 millones de años eso era un bosque, pero era un bosque no solo ya con árboles tropicales gigantescos, es que había dinosaurios también allí. Entonces toda esa masa orgánica, pues que al final se ha convertido pues en el petróleo, en el gas, y son una fuente energética prácticamente infinita. Entonces, precisamente para que no haya depredadores, se hizo este tratado, firmado por esos 12 primeros países, que son las banderas que aparecen en ese polo sur más decorativo, ceremonial. Y a partir de... No sé si ahora, me parece, Sergio, creo que hay hasta 54 Estados miembros que se han sumado, ¿no?, a este tratado. Sí, los adherentes al tratado son 54. Y dentro de los recursos se nos ha olvidado uno muy importante que lo ha mencionado Jesús de pasada, pero hay que volver a reiterarlo. Tiene entre el 70 y el 80% del agua dulce del mundo. Eso va a ser y importante. Esto es un recurso que va a ser sustancialmente importante. Entonces, no tenemos que perder la pista de eso y que el día de mañana no haya pues un conflicto serio por ese agua dulce que puede ser escasa, como estamos viendo en España con la sequía pertinaz que nos está afectando. Uh-huh. Todos esos son los países que firmaron este tratado, pero ¿cuántos países ahora mismo están presentes de una u otra manera en la Antártida? España ya hemos dicho que tiene 2 bases, pero me imagino que habrá muchas más. Sí, los países que están con presencia, digamos, semiconstante, porque, bueno, pues normalmente cuando se está en la Antártida es durante el verano austral, es decir, nuestro invierno, porque las temperaturas, como bien ha comentado Jesús, pueden llegar a menos 90 grados y no es plan de estar por allí. Si bien es cierto que normalmente las bases científicas se establecen en costa, que parece ser que tiene una temperatura un tanto menor. En verano parece que puede rondar entre -5 y 5 grados. Lo que es ir a la playa, claro, pues estar ahí. El Benidorm de la Antártida.
Sin embargo, llévate protector solar porque con la refracción del hielo y que la capa de ozono no está en su mejor momento en la parte de la Antártida, las quemaduras solares son bastante frecuentes. Aproximadamente hay 12 países que son los que tienen presencia permanente o al menos alterna, ¿no? Estos veranos australes. Hay algunas bases permanentes, como puede ser la base McMurdo, que es la base más grande que hay, que es americana, de bandera americana, aunque tiene presencia internacional. Y normalmente hay entre 1.000 y 5.000 personas en cualquier momento en la Antártida. Hay que decir que cada vez es más frecuente, y esto es un poco nocivo para el ecosistema, cada vez hay más presencia de turismo. Se lleva mucho últimamente el tránsito marítimo turístico en forma de crucero. Hay bastantes cruceros que por suerte son muy caros, porque es el destino más exclusivo y es el destino más exótico del mundo. Es muy, muy difícil llegar y muy, muy caro. Entonces, por suerte, los pasajes son muy, muy elevados, pero cada vez hay más turismo de este ámbito y está afectando negativamente a la flora y a la fauna del ecosistema. Qué ganas de meter la pata, Y terraplanistas. Sí, ya sabes que nosotros no aprendemos y siempre vamos a estropear un poco lo que la naturaleza nos ha otorgado. ¿Has dicho terraplanismo, Espi? Sí, habrá terraplanistas ahí a ver si que se estén acaba buscando el borde. Claro, tío, que sí, el muro de hielo. Bueno, y los de la Tierra Hueca, acordaros que los de la Tierra Hueca defienden que dos de las entradas principales a la Tierra Hueca están en el Polo Norte y en el Polo Sur, o sea que la están buscando. Claro. Bueno, puede que cuando se deshiele el continente aparezcan esas entradas o se vea el borde ya de una vez por encima de Si se de la deshiela, tierra ¿no? que Si se quede. deshiela ya hay muro, no hay muro. Bueno, sí, ¿no? pero escúchame, ¿no? A lo mejor si se deshiela y hay un borde, el agua se cae por ahí y no sube el nivel del mar. Vaya, por Dios. ¿No? Pues Y lo sí, que es sí. el hielo... Ah, no, espérate. Entonces a lo mejor el hielo está haciendo de tope y se cae todo el agua del mar por el borde. Claro, digo yo. No habíamos pensado esto. Bueno, sé. antes de que el mundo se acabe, me imagino que a medida que se deshiele, Sergio, irán apareciendo cositas de lo que había por ahí. Hablabas de estos animales, pues yo qué sé, pueden aparecer fósiles, pero me imagino que ahí debajo habrá de todo. Sí, una de las cuestiones científicas más interesantes es la presencia de lagos lagos subglaciales dentro de la Antártida. Estos lagos además tienen la peculiaridad de que al estar cubiertos con hielo, esa capa tan consistente de hielo de hasta 4 kilómetros de espesor, no tienen insolación directa, no les llega el sol directamente y además tienen una temperatura muy muy fría. Se calcula que hay unos 400 grados lagos subglaciales, siendo el más importante el lago Vostok, y se han hecho prospecciones para conocer cuál era un poco la composición de esas aguas que llevan tantísimo tiempo ocultas al sol y sin contacto con el mundo real, con la sorpresa de que se ha encontrado vida. Y esto es pues algo que los científicos no esperaban, porque siempre hemos dado por supuesto que debe haber pues ese contacto con el sol o de algún modo algún intercambio fotónico, químico, para que pueda existir la vida. Y en esas prospecciones se han encontrado vida en el ámbito microbiano, ¿no? Sobre todo bacterias, etcétera. Pero también se han encontrado algunos peces en otros lagos, de los cuales he visto algunas fotos e intentaré poner alguna porque son realmente curiosos. Algunos son con la piel completamente transparente y los ojos están dentro del cráneo, siendo ellos ven a través del cráneo que el cráneo es transparente. Es algo alucinante que en una película de extraterrestres podría encajar perfectamente y nos da una imagen de lo diversa que puede ser la vida y lo persistente allá donde se encuentra, ¿no? Muchas veces estos seres vivos pues están allí gracias a chimeneas geológicas y utilizan energía química para medrar y para funcionar. Y esto lo que nos da una idea y es una muestra de lo que nos podemos encontrar en otros ámbitos extraterrestres. Con lo cual, la Antártida podría ser el banco de pruebas mejor que tengamos o más a mano que tengamos en la Tierra para testar lo que nos podemos encontrar en otros sitios mucho más lejanos. Como por ejemplo, y se nos viene a la cabeza el primero, la Luna Europa, donde se sabe que hay un lago o un mar debajo de esa corteza helada, que podría ser similar a esta Antártida que estamos hablando, y digamos que podría haber algunas circunstancias que fueran parecidas, con lo cual eso nos daría pie a pensar que si hay vida en la Antártida con esas condiciones tan complejas de presión, de hielo por encima y de salinidad, bueno, ¿por qué no pensar que puede haberlo también en Europa?
Recordemos que hay pendiente para Europa una misión espacial europea, valga la redundancia, se propone para el año 2025. Y la NASA también está colaborando en este ámbito y de hecho están probando un rover para mandar a Europa. El rover es muy curioso, y esto sí que pondré fotos, porque es muy distinto a lo que se ha mandado hasta ahora a Marte y a la Luna. Evidentemente tiene que ser distinto porque el ámbito es distinto. Claro. Tiene que ser un rover flotador, por así decirlo. Tiene el prototipo que están probando tiene como 2 ruedas motrices que le dan flotabilidad. Y tiene que ser también respetuoso con el medio en el que se mueva, porque claro, no es plan de llegar allí y destruir cualquier capacidad o cualquier ser vivo que pudiéramos encontrarnos, ya sea un alga, ya sea un crustáceo como nosotros conocemos. No será la primera vez. Tiene que ser. Por eso mismo, como no será la primera vez, lo que queremos es ser especialmente respetuosos. Y este rover tiene una serie de movimientos que son muy gentiles, muy despacito, con mucho cuidado, para precisamente ser respetuoso con el medio en el que interactúe. Y ciertamente pensamos que lo que se va a mandar a Europa va a ser algo muy parecido a lo que se está probando allí. Y bueno, pues como repito, si hemos encontrado vida en esas formas tan inhóspitas, en esos mundos tan inhóspitos, ¿por qué no lo vamos a encontrar más allá de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un punto de prueba muy importante. Ahora que hablabas de los peces y los ojos, voy a hacer una cosa que yo creo que no he echado nunca en Mindfax. ¿Os puedo recomendar una peli? He visto una peli de ciencia ficción. Igual la conocéis. Cuenta. Sí, Toma. Es verdad, esto es Meta Mindfax. Se llama iOrigins. ¿La conocéis? Uy, no. Pues, mira, fíjate esto. iOrigins. Espero que en este momento esté sonando una música súper épica de un momento increíble. iOrigins, algo que nunca ha pasado antes. Pero es un juego de palabras. Tiene que ver con ojos, pero en realidad sería Yo Orígenes. iOrigins, ¿vale? Vale. Es una buena rayada. Buscadla y... Bueno, a ver, que tampoco os la estoy recomendando. Pero va de extraterrestres y de mares. Va de ojos. ¿De la Antártida? Tiene que ver con ojos, no voy a decir más. Ya os la dejo ahí recomendada. Esta es un momento. Porque de la Antártida ya sabes que todo el mundo. No tiene nada que ver con la Antártida, ¿no? La película que tiene un poco en la mente es La Cosa, John Carpenter. No la he visto. Es verdad. Claro. Sí, bueno. Pues una película Luego se hizo una versión más 81, moderna, pero me quedo con la de John Carpenter. Sí, Tampoco la he visto, pero bueno, yo quería aprovechar este momento para colar mi cuña. Bueno, ya está, una vez colada, podemos continuar. Porque, Sergio, aparte de todas estas investigaciones, supongo que a medida que se deshiele, en esa progresión que Jesús nos estaba contando al principio del programa, no solo descubriremos lagos, sino que una de las amenazas que se está comentando del deshielo es que puedan surgir o resurgir bien formas de vida o bien rastros biológicos que puedan llegar a ser o bien un problema para la humanidad, para la vida tal y como la conocemos actualmente, o bien una señal de que realmente viene algo gordo contra nosotros. Sí, esto ha pasado ya en el permafrost, en la zona, es más en el Ártico, donde ha ocurrido, donde el deshielo ha llevado a la liberación de ciertas bacterias y de ciertos compuestos que podrían ser nocivos para la vida humana. Si bien es cierto que en la Antártida no se ha encontrado de momento este tipo de elementos que puedan ser perjudiciales para nosotros, pero qué duda cabe que el deshielo, aparte de los peligros que Jesús ha comentado antes, como podría ser una elevación de 60 metros del nivel del mar, que podría significar la anegación de muchísimas ciudades y la muerte segura de una gran parte de la humanidad, pues todo lo que conlleve el deshielo de esa capa de hielo tan amplia que tenemos allí podría ser muy, muy peligrosa para la humanidad. En primer lugar, no conocemos bien cuál es la función de protección climática que tiene la Antártida, ¿no? Podría ser que la Antártida fuese nuestro frigorífico y sin ella la vida humana directamente no fuese posible. Con lo cual, bueno, pues todo lo que sea jugar con el cambio climático y hacer que avance, pues es jugarnos la vida a nosotros mismos. Y en segundo lugar, efectivamente, estamos hablando de que dentro de ese hielo que está conservado desde millones de años, pues no sabemos lo que nos podemos encontrar. No sabemos si podemos encontrar complejos que sean nocivos para nosotros mismos, seres que estén congelados en el permafrost y que, como pueden ser diferentes virus o bacterias para los cuales no tengamos conocimiento ni cura. O sea, que todo lo que sea, una vez más, jugar
a ser dioses y destruir lo que la naturaleza ha creado puede conllevar pues grandísimos problemas para el género humano. Hay uno más también, uno más peligrosísimo, donde la vida humana correría un serio peligro. Si se deshiela todo, es decir, aparte de la subida del nivel del mar, aparte de que desaparecería, por ejemplo, el krill, que sería, en fin, el alimento principal, ¿no?, de muchos animales marinos, como pueden ser las ballenas, debajo de esa capa de hielo hay un montón de volcanes. En fin, sabemos que hay 3 volcanes activos. El Erebus es uno de ellos, que es el más conocido, pero debajo se sabe que hay más de 100 volcanes. 100 volcanes que, precisamente, al hacer de tapadera en la capa de hielo, no se emite el calor y los gases que estarían generando. Si eso lo quitas, si tú le quitas esa tapa, es decir, esos volcanes, muchos de ellos activos, haría que la temperatura de la Tierra subiera muchísimo más. Como abrir la olla express. Exacto. Y los gases que iban a ser expelidos, y gases nocivos, os podéis imaginar, pues haría que a miles de kilómetros a la redonda la vida sería prácticamente insufrible ahí. O sea que las consecuencias, como si fuera una cadena de desastres, serían terroríficas. La única ventaja que yo le vería a todo esto, pues por poner una ventaja, es que a lo mejor sí que descubriríamos especies nuevas, descubriríamos a lo mejor un continente desaparecido en el que vivió una humanidad ignota de la que no tenemos constancia y aparecerían sus utensilios y cosas similares. Pero ¿a costa de qué? Es decir, ¿qué historiadores, qué geólogos, qué científicos habría para contarlo? Posiblemente ninguno. O sea que a la vez, Sergio, la Antártida es uno de los grandes riesgos e indicadores de ese avance del cambio climático. Es uno de los grandes chivatos. Sí, definitivamente. Estamos viendo y nos estamos acostumbrando ya, desgraciadamente, a ver imágenes donde se desgajan grandes partes de la Antártida y también en el Polo Norte. Y bueno, cada vez el deshielo que tiene en verano es mayor, ¿no? Esto es una preocupación que tienen los científicos y de hecho gran parte de los desarrollos que se están llevando a cabo allí versan sobre el cambio climático. Ahí in situ están testando y probando cómo puede afectar el cambio climático y qué componentes puede llevar para la humanidad. Y esto, bueno, pues es algo que nos tiene que preocupar y mucho, ¿no? Uh-huh. Tengo aquí un par de puntos en el guión que prepara Sergio, junto con Jesús, de los temas de Mindfax que me vuelven locos, Espi. Esta ya es la parte más Mindfax de todo. Perdón, estoy haciendo una investigación paralela. Sí. Adelante, con tu investigación, por favor. Al final. ¿Quieres? Bueno, tú pides paso. Te escucho. Sí, adelante. El primer punto que a mí me desconcierta es el supermercado de meteoritos. Toma ya. No entiendo esto, Sergio. ¿Qué tiene que ver los meteoritos con todo esto? Ya luego hablaremos de los nazis, bueno, pero primero meteoritos. ¿Nazis? ¿Va a haber nazis? Sí, va a haber nazis. Sí, pues, tardígrados. Sí, tardígrados. Los meteoritos, sabes que son un tema referente en Mindfax y si alguien quiere ir a cazar meteoritos, el mejor sitio donde puede ir es a la Antártida. No alertes a la gente de a cazar meteoritos a la Antártida. No. El Soria también cae, no está más cerca. Primero tienes que ser científico y que te permitan ir, ¿eh? A partir de ahí ya puede luego hacer Cae tu plan. mucha gente que le falta un tornillito y se toma las cosas a peor. En los últimos 50 años se han descubierto en el entorno de 50.000 meteoritos en la Antártida. Y se descubren tantos no porque caigan con más frecuencia allí, que caen con la misma frecuencia que en todos los sitios, sino como al comentar Jesús, que es un sitio muy seco donde no llueve, casi no hay erosión para esos meteoritos, con lo cual pueden permanecer muy bien. Y además el contraste del hielo con el meteorito, que suelen ser de colores oscuros, hace que tengan una visibilidad muy clara, con lo cual grupos de científicos que salen ellos sí, licenciados para hacerlo, a la caza de meteoritos, pues han encontrado, como digo, 50.000 en los últimos aproximadamente 50 años. Algunos tan grandes como 18 kilos encontrados por unos japoneses que es algo rarísimo, ¿no? Que se encuentran meteoritos tan grandes. Hace poco también se ha encontrado uno de 6 kilos. Bueno, la mayoría son pequeños, la mayoría son muy pequeños, pero no por eso no dejan de ser importantes, porque no nos olvidemos que los meteoritos nos dan una imagen de cómo era la formación inicial de la Vía Láctea y nos están dando una foto fija de cómo era el universo hace 4.600 millones de años. Entonces, algunos se han identificado como meteoritos marcianos, otros desde el cinturón de asteroides. Bueno, hemos encontrado muchísima diversidad dentro de esos 45.000 y se considera que debe haber unos entre 300 y 400.000 más sumidos dentro del hielo.
Con lo Con cual, lo cual cuando se están ahí deshiele esperando. eso, ala, venga, ¿quién quiere un Cuando meteorito se en casa? deshiele, bueno, puedes hacerte varios chalés con las piedras meteoríticas que no te van a faltar. Entonces, hay muchísimo material para estos cazadores de meteoritos y para estos científicos que se dedican a estudiarlos, que como digo, o aportan un conocimiento esencial acerca del universo y, bueno, pues allí los tenemos. Como el que va a coger setas puede ir a coger meteoritos. O sea, que Salir los domingos ahí a coger pedrolos. con una cestita. Claro. Espi, ¿quieres contar tu estudio ahora o vamos con la mandanga? No, sigue con tu mandanga. Sí. Déjame que estoy Venga, terminando mi pues investigación. entonces vamos con la parte de la. Yo te aviso, no te preocupes. Bueno, que te voy a tener que pedir paso yo porque se va a acabar esto. Tampoco te creas que tienes mucho tiempo. Vamos con la parte de la conspiración, la que te gusta. Has hablado de nazis, Jesús. Nazis, tardígrados. ¿Qué cosas hay en la Antártida que nos vuelen la cabeza presupuestamente, que diría el otro? Bueno, ¿os acordáis cuando hicimos aquel capítulo dedicado a la cara oculta de la Luna, ¿no? Tardígrados, Una de las teorías nazis, conspiranoicas era Eso, que ahí ¿no? estaba, en fin, el germen del Cuarto Reich, que en algún momento pues va a resurgir. Bueno, Sí. pues de la Antártida se ha dicho algo parecido y lo tenemos Ay, más Dios. cerca, ¿no?, que la Luna. Y esto, a ver, todo se especula, ya ves que las conspiraciones pues a veces se vuelven infinitas y muy locas en función de un hecho real, ¿no? El hecho real es que hubo una expedición antártica alemana en el año 1938, el 38-39. Se sabe que hubo allí una serie de desembarcos alemanes, teóricamente para crear una estación ballenera, ¿vale? Pero fijaros en qué fecha estamos, ¿no? Muy cercano ya a esa Segunda Guerra Mundial, y crean lo que se llama la Nueva Suabia. Nueva Suabia, que estaría dentro de, si visualizáis un poco la Antártida, en la parte norte, en lo que se llama la Tierra de la Reina de Maud. Ahí estaría, ¿no? Bueno, pues vale, a partir de ahí se empezó a especular, porque luego se empezaron a ver submarinos nazis en 1945 por la zona de Argentina, ¿no? Entonces, claro, sabiendo que esa expedición supuestamente científica a la Antártida se produjo en 1938, que se sabe que se creó una base llamada Nueva Suabia y que se vieron submarinos después, supuestamente, de terminar la Segunda Guerra Mundial merodeando por esa zona, pues empezó a especular, a ver, primero, que si Hitler se había salvado y que había llegado a un lugar seguro, como podía ser este lugar, sabemos hoy por ahí que No es eso el mejor mentira, antártido. que no es el mejor destino. Aparte, Hitler no salió del búnker de Berlín, se pegó el tiro. Si se está va a totalmente Mallorca o algo demostrado. así. a la Antártida. Y aquí entra la rodeo segunda daba. parte de esto, ¿vale? Eso un poco os he puesto en contexto de que parece que ahí estaban los nazis y no Sí. solo durante ese tiempo, sino que han permanecido. Y han permanecido a través de una serie de cosas, ¿no? Pero han Porque, bueno, permanecido, creado- han se han permanecido reproducido ahora. quiero entre decir, ellos. Jesús. Sí, Ahora sí, sí. mismo hay nazis ahí. que, claro, y a día de hoy habría Con los nazis pingüinos también. de unos 70. Disfrazados de pingüinos, por eso miden. y 1,70 m. cormoranes, efectivamente, hay un poco de todo. Bueno, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos, además, pues también aquí interviene en esta especie de puzzle. Bueno, pues, ¿cómo interviene? En el año 1946 termina la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial la Antártida siempre se mantuvo al margen de cualquier conflicto o cualquier acción militar, ¿de acuerdo? Los pingüinos no se posicionaron. No, y el pingüino emperador menos. Entonces, lo que hace Estados Unidos es crear lo que se llama la operación Happy Jaun. Happy Jaun es más o menos el gran salto, ¿no? Bueno, oficialmente es una operación científica. ¿Para qué? Bueno, comandada con el contraalmirante Richard Byrd, que también es un personaje curiosísimo para analizar, y cerca de unos 5.000 hombres con 13 naves y 6 aviones, pues hacen el mayor desembarco en aquellas tierras remotas que se había hecho hasta el momento. Estamos hablando de 1946. Y supuestamente para ver las condiciones climatológicas extremas, cómo afectan a las tropas allí desembarcadas, ¿vale? Pero claro, ahí entra la teoría de la conspiración. Dice, cuidado. A ver, los norteamericanos no son tontos. Dice, si ahí sospechaban que había una base nazi, esto lo habían orquestado con esta especie de paraguas informativo, porque también iban unos cuantos periodistas para cubrir la información. ¿Para qué? Pues para atacar la base 211, que esta sería en Nueva Suabia, y desmontar a la base militar y estratégica que tenían los nazis, donde supuestamente estaban preparando, dentro de la teoría de la conspiración, estaban preparando una serie de naves voladoras, los famosos Aunebus,
para luego atacar Occidente cuando llegaran los momentos adecuados con el nuevo Hitler. Bueno, pero pues, Hitler estaba allí, el antiguo Hitler estaba allí también. Claro, supuestamente estaría allí, pero estuviera o no estuviera daba igual. Lo que es, estaría reconstruyendo un poco lo que sería ese Cuarto Reich. ¿En qué lugar seguro, más o menos seguro? En la Antártida, porque en cualquier otro sitio, en Alemania evidentemente no, en cualquier parte de Europa no, en América tampoco. Bueno, en América sabéis que se ha hablado que si entre Chile y Argentina, pues en cualquiera de los dos países no solo estuvo Hitler, que ya digo que hay que descartar esa teoría, por mucho que les pese a unos cuantos investigadores, hay que descartarla, pero sí jerarcas nazis y gente que se refugió en esos sitios gracias pues a Stroessner y a otros dictadores que hubo en Sudamérica en aquella época, ¿vale? Bueno, pues muy bien, pues ahí sería un poco la operación. Lo que se pone en marcha es esta operación Haipjan, destinada a destruir el enclave germano bajo la excusa de eso, de probar estas condiciones extremas en los soldados. Lo que hace Richard Berg, que tiene ya toda una historia oscura alrededor de esto, con el beneplácito, ojo, del secretario de la Marina, que era James Forrestal. Por cierto, James Forrestal, 2 años después, se suicida, lo cual es muy sospechoso para alimentar la teoría de la conspiración. Y también, bajo el auspicio del presidente Truman, organiza la mayor operación militar de la historia en el Polo Sur. Desde mi punto de vista, esto es el resumen, ¿no? No voy a entrar en más detalles. Lo que se cuenta. Sí. Desde el punto de vista. Yo creo que esto es falso, nunca existió, sí existió la operación Haipjan, pero sabiendo un poco lo que contó Richard Berg, el contraalmirante, en su estudio, junto con lo que contaron los periodistas, en los lugares donde se establecieron los norteamericanos cuando hicieron ese desembarco, fíjate, un desembarco sí interesado, no tanto para desmantelar esa supuesta base nazi, que no la desmantelaron porque la base nazi, recordar, estaba en la tierra de la Reina de Mao, que está en el norte. Qué curioso que los norteamericanos no llegaron allí. Eso. Tengo una pregunta, Jesús, sobre eso. ¿En el norte, pero qué norte? Porque en la Antártida todo el borde es norte. Bueno, si vemos el mapa, digo, si estamos viendo un mapa de la Antártida, en la parte norte, digo, para que se ubiquen un poco nuestros oyentes, en la parte norte del mapa de la Antártida. En la parte, por decirlo así, oeste estaría esa ramificación de islas donde al final terminaría con la Shetland del Sur. Entonces digo, abajo estaría el Mar de Ross. En fin, estoy hablando de memoria. Digo, si tuviéramos un mapa de la Antártida, sería en la parte norte de esa Antártida, es donde estaría la tierra de la Reina de Mao, donde estaría este lugar, la Nueva Suabia. Qué curioso que ahí no desembarcan los norteamericanos. Entonces no tiene sentido que vayas a desmantelar ninguna base si eso no te interesa. ¿Cuál era para mí el interés? O sea, toda esta teoría de la conspiración está muy bien. Hay novelas donde se especifica y se habla con todo tipo de detalles. El interés es que Estados Unidos, en aquella época, quería apropiarse de la Antártida. Y una forma de establecer ya una serie de bases permanentes era esta, ir colocando a distintos soldados y distintos científicos en distintas partes de la Antártida para luego reclamar. Ten en cuenta que estamos hablando antes de que se firmara el Tratado del Antártico que ha mencionado Sergio, que eso fue en el 59. Aquí estamos hablando del año 46 y luego hay una operación posterior, que es la operación Windmill, es decir, operación Molino de Viento, del año 48, desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, sino de lo que he estudiado y de lo que he investigado, era para establecer una serie de bases permanentes y luego decir que, ojo, parte de la Antártida es mía, igual que intentó hacer Alemania, que por cierto luego lo reivindicó en los años 50, igual que intentó hacer Rusia cuando colocó también una serie de bases. Y por eso sale el tratado internacional, es decir, hasta aquí hemos llegado, señores, la Antártida no es de nadie, me da igual que hayáis estado en el 46, en el 47 o en el 48, o los germanos en el 38. Es decir, pero para que veáis cómo llega la teoría de la conspiración, se habla de nazis que allí estaban activos en el 46, de mi punto de vista nada, que estaban construyendo naves aéreas, que los nuevos, y también, por supuesto, armamento militar muy sofisticado. Para mí, desde mi punto de vista, hasta donde yo sé, todo es mentira, pero a día de hoy, si miráis en internet, se sigue alimentando esta teoría de la conspiración con naves voladoras, con nazis y con todo tipo de elementos. Ya te digo que solo faltarían los tardígrados. Ahora entiendo lo de Isla de Decepción, Espi. Pues claro, venden así... Y luego resulta que no hay nada de nada, pues te está contando una historión. Pero no solo había nazis, Cuidado, Sergio, porque había ovnis, había pirámides, había de todo. En la Antártida hay de todo. Pirámides también. Sí, bueno, yo no sé si ya nos va a quedar mucho tiempo para ya que hemos abierto el chiringuito... Sí. Bueno, también hay una teoría de la conspiración al respecto de construcciones piramidales en la Antártida. Esto lo he visto yo en Predator, sale. De hielo. Alien versus Predator, sale ahí. Incluso que son grandecitas, de 2 kilómetros de base, o sea que estamos hablando de unos piramidones ahí importantes.
Parece ser que está descartado, pero sí que es cierto que hay ciertas Parece ser que imágenes. está descartado. Me gusta esa frase. Parece ser que está descartado. Es que hay ciertas imágenes satelitales No donde me sí quiero se ven pillar las los pirámides, dedos. No, He visto yo al Papa con un abrigo de rapero. Como que quería Fran, por cierto. La foto la he visto, la foto de la pirámide, y ciertamente puede dar a esa ilusión óptica, realmente. Entonces, bueno, la descartamos en principio, pero hasta que aquello no se deshiele o que podamos ir a tocarlo... Lo descartamos con precaución. Claro, no lo sabemos. Pues la foto está, ya os la pondré. Pero sin embargo, el uso de satélites también tiene otro ámbito dentro del estudio de la Antártida. Ya sabéis que los satélites se pueden utilizar para muchas cosas, con telecomunicaciones, para hacer fotos de zonas que nos interesen o para estudiar el clima de determinadas zonas. Sin embargo, para mí el culmen del uso del satélite en la humanidad es el estudio de la mierda de pingüino. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Para esto siempre hay tiempo. Adelante. Sí. Vamos a ver. El cambio climático se puede estudiar de muchas formas. Y una de ellas, que ha sido utilizado, como digo, imágenes satelitales. Por favor, esto es un tema muy serio, como para reírse. Gracias al estudio de la mierda de pingüino vía satélite, se puede saber qué tipo de cambio climático estamos teniendo en la Antártida. Y os explico de qué modo. Los pingüinos se alimentan de varias... El culmen. Claro. Hombre, ¿qué mejor uso le conocéis vosotros a un satélite? Sigue. Los pingüinos comen varias cosas, Sí. especialmente el pingüino emperador. Sí, por favor. Comen krill Sí. y comen pescado azul, ¿vale? Ajá. En función de lo que coman, si comen krill o pescado azul, sus defecaciones, sus mierdas, son de colores distintos. Si toman krill es como naranja y si toman pescado azul es más oscuro, más azulado, ¿vale? Entonces, a raíz de estudiar las imágenes por satélite de donde han estado colonias de pingüino, podemos saber cuál ha sido su alimentación, por cómo han defecado. Y como el cambio climático está afectando en especial al krill, que son estas gambitas pequeñas, estos crustáceos pequeños que son microscópicos y que serían cercanos al zooplancton, pues estos pingüinos están viendo obligados a alimentarse cada vez más de pescado azul. Ujú. Lo cual parece ser que no es bueno para su desarrollo completo. El krill es un animal que es muy rico en omega 3. En aquella zona casi todo lo es, pero el krill especialmente. Y este calentamiento por zonas, este calentamiento zonal dentro de la Antártida, nos hace ver qué zonas están siendo más afectadas por esa deforestación, El deshielo. iba a decir Sí. depletion, este deshielo y esta falta de krill en determinadas zonas de la Atlántida. Con lo cual, en resumen, vía satélite, viendo el color de la mierda de pingüino, podemos saber si se está calentando o no se está calentando determinadas zonas de la Antártida. Lo que ha avanzado la humanidad de verdad. Y esto es un Y la final solución de que es fiesta. que sí, ¿no? Sí, a día claro de que hoy sí. tenemos claro que hay menos presencia de krill que nunca, cada vez hay menos. Los pingüinos están desarrollándose en menor medida gracias o en detrimento por esa falta de alimentación del krill, y cada vez se ve menos esa caca marrón, o sea, caca, digamos, naranja marrón, que es la que nos hace pensar que han tenido una buena digestión de krill los pingüinos. Con lo cual debemos preocuparnos por su alimentación. Pues, Espi, has guardado tu mano de cartas para el final del programa. Sergio ha sacado su mejor jugada Sí. con los satélites y la mierda de pingüino. Espero que tu estudio mejore esto para dejarlo en alto. No, se va a quedar en la absoluta mierda. Es la Pingüino. decepción. Adelante con ello. Venga con ello. No, he estado haciendo una investigación de esta película que recomiendo. Voy a hacerlo muy rápido, ¿vale? Sí. Muy rápido. Me ha sorprendido porque realmente la película fue premio de mejor película en el Festival de Sitges en el 2014, cosa que dices, hostia, pues esto debe estar bien. Y el tío, no sé, no conozco a ninguno de los actores ni nada, ni esto es en vinagre. La plataforma en la que está, no sé dónde coño la has visto, porque solo está de alquiler en Apple TV y No, en Amazon varias. Prime está en alquiler. Sí. Ah, o sea, has pagado por ella. Sí, Vale. se ha pagado por ello. Ojo, ¿eh? En Film Affinity tiene un 6,7, Sí. que bueno, ni tan mal. No es la hostia, pero bueno, está el 139 en el ranking de mejores películas de ciencia ficción. Está bien. Pero leyendo las críticas me ha gustado muchísimo una Sí. que hace un individuo, que no sé quién es, que dice, yo pensaba que lo del cartel era un girasol. Y pone, ojo, si es que no me entero de nada. Y sigue,
creía que esta era una historia de ciencia ficción, pero resulta que es una romántica de esas empalagosas en la que los amantes o se besuquean mucho o no paran de decir cosas raras que ninguna pareja de personas normales en su sano juicio diría, a no ser que fueran hasta las cejas de Popper. Entonces me ha gustado esta crítica y compartirla con vosotros. Ya me extrañaba que fuera una película de ciencia ficción. Lo que te has comido ahí es una comedia romántica. No. Es de ciencia ficción. De hecho, porque está en tu situación actual, pues es lo que te pega. Te diré una cosa para... Pero bueno, está bien. Fue un premio mejor película del Festival de Sitges 2014. O sea, el caso es que me suena. Y ahora que lo estoy viendo empiezo a pensar que la he visto. Puede ser. Ya, vedla y a mí contáis. Sí, y cuando he leído la sinopsis, me quiere sonar esto, puede tío. Ser, o me la he visto o me la he dormido. Puede ser que te hayas dormido. Lo que pasa es que para envolver tu comentario tenía una observación muy interesante. Es que eso que has leído podría ser un comentario de iOrigins o de lo que sea. O de Mindfax. Sí, de Mindfax perfectamente. Sí. 5 estrellas. Sí. Bueno, pues Espi, una horita de Antártida que nos hemos cascado, ¿eh? Últimamente estamos haciendo episodios más largos. Muy rica, una horita muy rica. Sí, estamos haciendo más largos, otras veces serán más cortos, pues chico, yo qué sé. Una vez que somos generosos, Sí, yo qué sé. Además es gratis. Para lo que pagan, eso te iba a decir. Que no se quejen. Pero en todo caso, si alguien se ha quedado con ganas de más, yo en la documentación de este podcast estuve escuchando con grandísimo interés el episodio número 303 de La Escóbula de la Brújula, ese gran podcast hermano, donde se desarrollaban una serie de cuestiones muy, muy interesantes que no hemos tocado nosotros directamente hoy aquí y que recomiendo a todo el mundo que se lo ponga. Y que ha cumplido 10 años y que le felicitamos desde aquí a nuestros amigos, hermanos, maestros de La Escóbula de la Brújula. Soy poco dudoso, para mí es el mejor podcast en castellano, con lo cual no puedo dejar de recomendarlo a todo el mundo. Nada. Gracias por la parte que me toca, que es la parte que os toca a vosotros, porque también formáis parte de ello. No, te iba a decir, Jesús, para despedir, que qué buenos son recomendando al hermano pequeño de Mindfax. Qué buena gente. Sí. Es muy generosos, muy generosos. Sí. Además, en ese capítulo que ha mencionado Sergio Cordero, ahí entrevistamos al capitán de las Hespérides, en ese barco, ¿no?, oceanográfico español, y tuvimos esa suerte, ese privilegio que nos estuvo contando in situ, pues cómo es su día a día, cómo lo viven y sobre todo los descubrimientos que ya habían hecho y los que esperaban encontrar. Entonces es una cantidad de cosas que nos espera la Antártida, que esto es un simple aperitivo, esto que hemos contado, eso que os decía al principio, ¿no?, que son historias que te dejan helado, pero con razón, porque no hemos hecho más que abrir la espita de miles de acontecimientos que van a ocurrir. Muchos desagradables, pero hay otros que nos van a dejar ojipláticos, porque es una cápsula del tiempo. Entonces, en ese programa, que volvemos a recomendar, ¿no?, de La Escóbula de la Brújula, si se desgranan otro tipo de aspectos, otro tipo de enigmas también relacionados con la fauna, donde estamos en ese sexto continente dispuesto a que nos revele su pasado, y su pasado a lo mejor no es lo que esperamos encontrar, sino que nos puede sorprender en cuanto a esa supuesta civilización madre, que por la orientación que tuvo en la época que se supone que habitó esa civilización madre, desde luego el clima era mucho más volátil, de ahí lo de que era un bosque tropical. El programa es muy recomendable, Espi, pero a ti no te lo recomiendo porque lo edité yo en su época y seguro que te lo tiras a la cabeza. Exagerado es. Sí, no, me lo tiras a la cabeza y no lo escuches. Vale. Cuando tú editabas estaban bien también. Hazme el favor, no. Y hagáis lo que hagáis, Mindfactors, iba a decir escobuleros, Mindfactors, también escobuleros, recordad que todos los programas que hacemos en Mindfax tienen un buen objetivo, Sergio. Sí, nosotros, aparte de pasárnoslo bien, que lo hacemos mucho, lo que queremos es ayudar al prójimo, y en este caso estamos echando una mano a aquellos afectados por el terremoto tan terrible que se sufrió en Turquía y en Siria, y cada escucha va a ayudar a una donación, y cada comentario que dejen en su plataforma favorita de podcasting, pues mandaremos 1 kilo de alimentos de su parte. Pues saludos de Fran y Zuzquiza en nombre de todos mis compañeros. Dentro de... 7 días no, porque llega Semana Santa. Dentro de 2 semanas, un nuevo episodio de Mindfax. Aquí estaremos para seguir hablando de ciencia, tecnología, mierdas de pingüino o lo que surja. Hasta dentro de 2 semanas. Chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita.
Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans. ...18 de enero de 1912... el capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el Polo Sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso. ¿Quién se acuerda